Urgente en La Nación Más. Comenzó la actividad cambiaria en la City porteña. Por ahora, el dólar abrió como ayer, 337. El contado con liqui, 329,82. El dólar tarjeta, 236,25. El dólar MEP, 321,57. Y sigue creciendo paso a paso el riesgo país con 2.838 puntos básicos a esta hora. Esteban Lafuente nos va a ayudar a entender lo que sucedió, sucede y sucederá. Buen día, Nación, para usted, señor. Hola Luis, ¿cómo estás? Buen día para ustedes, ¿cómo les va? Bien, es muy prematuro, ¿no? Son apenas 11:15, 3:37. Ahora, ausencia total de medidas. La info que tenemos de este lado, que no va a haber anuncios. Contame qué estás viendo. No, lo que está viendo es primero, como decías vos, las primeras horas de los primeros minutos de la operación, estabilidad en los mercados, incluso en los dólares financieros bajando apenas un 1%, cediendo apenas una tensión, o por lo menos no siguiendo en alza como veníamos mostrando antes. Sí, el riesgo país subiendo, castigándose los bonos de la deuda argentina, que lo que está mostrando también mayor desconfianza en el gobierno, que no anunció medidas concretas, más allá de algo que se comunicó ayer, que tiene que ver con facilitar de alguna manera el acceso a dólares para algunas importaciones que ya estaban en camino. Es como en algún punto algo que estaban reclamando los importadores para operaciones que ya estaban en curso, estaban en camino hacia la Argentina. Pero lo que se apostó también es a endurecer el cepo y a restringirle a unas empresas la tenencia que pueden conservar de acciones de empresas extranjeras en estos instrumentos que llaman CDRs, que es la forma en que se pueden tener acciones de empresas extranjeras en el país, y otro tipo de mecanismos que buscaron trabar aún más el acceso a divisas para empresas, sobre todo. O sea que la medida anunciada por el gobierno vino por ese lado y no por otra cuestión más concreta de, en todo caso, flexibilizar o alguna medida de estímulo a la liquidación de exportaciones. Se habló, había una versión, ayer rumores, de que el gobierno estaría pensando en algún tipo de cambio más alto, más conveniente para el campo, de alguna manera para estimular la liquidación de exportaciones de soja y otros cereales. Esto fue descartado por el gobierno, más allá de las versiones que circulaban. Esteban. Así que cosas concretas, más allá de lo que conocemos. Sobre eso te quería preguntar, porque la verdad que fue muy raro, porque hubo funcionarios que en on confirmaban que estaban estudiando la medida y después en off desmentían. O sea, lo inverso a lo que suele ocurrir. ¿Cuál es tu apreciación? Porque hay muchos que dicen, bueno, no, salieron a desmentir porque como todavía no está confirmada la medida, eso va a retrasar, digamos, que liquiden dólares, porque van a estar a la espera de que haya algún tipo de medida. Entonces, vos, digamos, tu sensación, ¿cuál es? Primero, que si miramos para atrás, es algo habitual en el gobierno esto de plantear una medida que se está analizando después de mentirla y como no haber una definición concreta, que termina siendo más perjudicial que en todo caso no decir nada, porque la expectativa que se genera es, si está en estudio o hay alguien que lo comenta, es porque de alguna manera la sensación de que el tipo de cambio se atrasa o de que podría haber algún tipo de beneficio existe. Entonces refuerza aún más el incentivo a no liquidar, pensando en que la situación puede ser más conveniente en el corto plazo. Entonces esa es la consecuencia de lo que termina generándose. El gobierno también insiste en que todavía hay más de 14.000 millones de dólares de materia prima en el campo no exportada, y es un poco la esperanza de, bueno, si se pide eso va a haber ingreso de divisas. Lo cierto es que en este contexto de brecha cambiaria por encima del 140%, un tipo de cambio que luce atrasado con los demás, el incentivo a los compradores a mantenerlo lo más que pueda, porque el escenario no es conveniente. Ahora, Esteban, ¿hubo ventas de central ayer para tratar de calmar? Porque me parece importante esta cifra. Si las hubo y llegó a 3.37, evidentemente estamos en una situación difícil. Sí, no intervenciones en el mercado de los financieros, pero sí en el mercado formal, en el mercado libre de cambio. Libre, es un eufemismo decirle libre, pero sí, es donde interviene el Banco Central, vendió 50 millones de dólares, y ese es otro dato a seguir muy de cerca, porque miran día a día los números del Banco Central, están advirtiendo que más allá de que crece esta bola del líquido y los pasivos y la deuda del Banco Central, también caen las reservas, que están en alrededor de 2.500, 2.600 millones de dólares. Te voy a interrumpir porque hay una información urgente que quiero compartir con vos. Hay información urgente en La Nación Más. Urgente en La Nación Más. Novedades en la City porteña. ¿Qué pasa, Jero Mura?
Luis, ahora se vende a 3.50 el dólar blue. Se ha establecido más o menos este precio para aquellos que vienen a comprar la divisa norteamericana aquí a la calle Florida. Este es el precio un poco que va variando. Algunos piden un poco más, un poco menos, pero esto es lo que está pasando ahora en la City porteña. 350 pesos el dólar, es una caída de 20 y pico de pesos respecto a lo que teníamos, 27 pesos de lo que teníamos en el día de ayer. Recién están empezando a operar. ¿Hay posibilidad de comprar? ¿Te venden los dólares a 350, Jero? Sí, pero pocos. No todos venden. Lo que sí vemos es que te lo toman a 325 pesos. Eso es más o menos lo que está establecido para la compra. Pero no todos venden, claro. 3.25, 3.50. Esteban, ¿me ayudas a pensar cómo leo esta baja del dólar? ¿Qué tengo que tener en cuenta? Y es una situación compleja de tensión y de que no hay ningún tipo de... Como decís, la clave tiene que ver con eso de te venden o se consigue. La clave, las operaciones están, como hablábamos ayer con esta suba también que estaba teniendo. Al no haber referencias, cualquier precio termina siendo válido y no hay operaciones. Así como también hay gente que decide no vender su mercadería o sus maquinarias o sus electrodomésticos o tiendas que dicen no tienen precio y pausan sus publicaciones. Y acá un poco termina pasando lo mismo, entonces tenemos ese valor de 3.50 que puede parecer alto o bajo, pero no hay, o sea, termina habiendo no referencia. Y ese es más allá del número puntual, creo que lo que desprende este dato es, puede valer cualquier cosa o no hay ningún tipo de certidumbre de cortísimo plazo. Ahora, es muy impactante la ausencia de medidas, ¿no? Porque como decíamos con Guadalupe, se anunció, se decía, ¿no? Viene el dólar desdoblado, dólar agro, no pasó. El dólar turista hasta $5.000 no se instrumentó, no sé a cuánto lo puedo ir a vender si soy un turista extranjero. El congelamiento de vacantes de los ingresos de la administración pública recién aparece hoy y empezamos a ver en el boletín oficial, y estamos trabajando hacia atrás los nombramientos que hubo, ¿no? Algunos... 11.000. Claro, y muy cercanos a la cámpora. Digo, es como la no medida, Esteban, ¿no? Sí, ese contexto, como hablábamos antes, de medidas que se anuncian y que no, es lo que se está viendo en este contexto de parálisis o de incertidumbre, que tiene que ver más, y esto lo hablamos también con algunos analistas y economistas cuando conversé un poco a ver cómo están viendo la coyuntura. Una cuestión que se desprende mucho más de lo político que de lo económico, porque los problemas económicos ya lo conocemos, pero en todo caso la definición política de hacia dónde avanzar o cómo resolverlos es lo que no está apareciendo. Hablamos de cuestiones como el déficit, cuestiones como la política cambiaria, la política monetaria del Banco Central en cuanto a suba de tasa de interés o el manejo del dólar. Bueno, son cuestiones que no aparecen y requiere más una definición o un rumbo político que los problemas o cuestiones económicas que los conocemos hace semanas, meses o años incluso. Ahí es donde está, me parece, la clave de no hay medidas, no hay toma de decisiones, no hay gestión política para avanzar en todo caso, de frenar o resolver esta crisis que ya tiene varias semanas. Esteban está en su oficina, Jero está trabajando en la City, Jan Libares está en Casa de Gobierno y nos preguntamos, ¿va a haber anuncios? ¿Se sabe algo, Jan? Vamos en vivo a la Casa de Gobierno. Por ahora, Luis, sin anuncios. He charlado con diferentes funcionarios del gobierno. Es más, he charlado fuera de micrófono con Eduardo Valdés, acaba de ingresar aquí a la Casa de Gobierno. Todos van directo al museo. Mirá, ahí está saliendo, si mal no veo. No, es uno de los custodios de Casa de Gobierno. Sí, todos yendo al museo por el acto de las 11:30. Aquí tengo el listado, Luis, lo repasamos rápidamente. Sí. Axel Kicillof, Mariano Arcioni de Chubut, Gustavo Bordet de Entre Ríos, Gildo Insfrán de Formosa, Sergio Silioto de La Pampa, Ricardo Quintela de La Rioja, Arabela Carreras, quien ya está desde temprano porque estuvo reunida con Mansur, Gustavo Sáenz de Salta, Omar Perotti, quien también dialogamos fuera de micrófono, el gobernador de Santa Fe, Gustavo Melela de Tierra del Fuego y el vicegobernador de Jujuy, Carlos Hakim. Sí, por Zoom va a estar Capitanich, el gobernador de Chaco, Herrera Watt de Misiones y Rodolfo Suárez de Mendoza. Todavía no llegó el presidente, por eso estamos aquí en una de las zonas del ingreso. Este es el ingreso de Rivadavia, uno de los principales, esperando por Alberto Fernández. Digresión absoluta, A ver, Luis, sé que vamos a cerrar rápido. Claro. Te pido disculpas por la interrupción. Es que sube el auto al helipuerto. Esto quiere decir que está llegando el presidente, ¿sí? Así que les voy a pedir si nos dan unos segundos para movernos y después darles un mejor plano, porque esto indica que está llegando el presidente. Bien, te dejamos que vayas para allí. Me quedé sorprendido que hablaste con Perotti, lo cual demuestra que tiene voz. No es tan difónico como todos suponíamos, el gobernador de la provincia de Santa Fe. La próxima habrá que preguntarle por el semestre más sangriento de la historia de la ciudad de Rosario. Te dejo allí. Esteban, el riesgo país fue creciendo de a poquito. ¿Tenés indicación si ya se superaron estos 2.838 puntos que estamos viendo?
Y Luis, con el último dato que estaba manejando estaba en 2.950 puntos, acercándose a 3.000. 1951, sí. Claro. Picos desde la reestructuración de la deuda, y lo que está mostrando es que o sea, son datos de riesgo país que están incluso por encima de otros países como Ucrania y están en guerra. O sea, se está mostrando una de tensión y de desconfianza total, que de hecho también demuestra una cuestión hacia lo político, porque Argentina, cuando mirás esos números, lo que está mostrando es que no tiene pagos o vencimientos de deuda de corto plazo que indiquen que puede caer de manera inminente, pero lo que está mostrando es que hay una desconfianza tal de que nadie le quiere prestar o nadie quiere apostar por estos compromisos, vencimientos de deuda. Podríamos no haber acordado con el fondo, no haber acordado con los acreedores privados, que sería lo mismo. Sí, total. Ahora, en un ratito, claro, vamos a ver un repaso de la prensa internacional respecto de cómo la Argentina está siendo vista. Y tiene mucho que ver con lo que vos estabas diciendo, Esteban. Se la pone en una situación de catástrofe económica sin guerra. O sea, Ucrania está más, con perdón de la expresión, más estable económicamente que la República Argentina. Lo cual abre la próxima pregunta. ¿Cómo financiás el potente déficit que tenés en la Argentina si no podés emitir ni podés tomar préstamo afuera, Esteban? Es que esa es un poco la clave. Más allá de todas las cuestiones que se puedan trabajar en la coyuntura o de cortísimo plazo, cuando uno mira la evolución del gasto, hubo un dato que salió en estos días que fue también elocuente, que está bien, vino la pandemia, que en el medio, la guerra, que tuvo unas consecuencias tremendas en términos de precios, de déficit energético y demás, pero cuando uno ve la evolución del gasto público está casi 20 puntos por encima de lo que fue sobre el PBI, de lo que se recibió en el gobierno anterior, casi llegando a picos de lo que fue sobre los finales de la gestión de Cristina Kirchner. Bien. Entonces, uno ve la evolución del gasto, que no se puede financiar, ahí está uno de los problemas. Después, bueno, la política es cuestión de definir dónde o cómo se reduce ese déficit. Total. Estamos en discusiones de si los subsidios a la energía están bien mantenidos, si los subsidios al transporte también asignados, bueno, todas prioridades que terminan siendo el problema que estamos viendo hoy. Mirá esto que te comentaba, Esteban, respecto de un panorama recortado de los medios internacionales y la Argentina. Argentina is economic crisis. No voto a Argentina. La situación económica de Argentina. Nos vamos hasta Argentina. La situación en Argentina, específicamente en la Argentina. Argentina sufre una nueva ola de aumento de precios y falta de productos. Esta situación muy difícil en Argentina. A propósito del alza histórica del dólar, estaba mirando hoy día la cotización del dólar, cerró en 337 pesos argentinos, subió 20 pesos, es un nuevo máximo nacional. Pero la mayoría ha sufrido fuertes caídas frente al dólar. 300 pesos argentinos por dólar. Ao aumento da inflação no país, chegou a 64%. Con la mirada puesta en la inflación. Esse cenário grave da Argentina agora são mais fatores internos. Y en los últimos meses, las peleas públicas entre el actual mandatario Alberto Fernández y su poderosa vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner también han generado incertidumbre. As consequências por lá são imprevisíveis. Lo que se ha visto reflejado en una devaluación del peso en el mercado cambiario paralelo. Y, por supuesto, una crisis muy fuerte en términos económicos. Lo que vos decías, Esteban, ¿no? O sea, una economía en crisis cuando no tiene una crisis externa, sino autoprovocada. Y exactamente, porque además uno mira el contexto externo, está bien, el precio de la energía subió, Argentina tiene déficit energético, en parte también por no haber podido aprovechar, no poder aprovechar los recursos que tiene, pero en un contexto de altísimos precios de las commodities internacionales que Argentina exporta, teniendo un montón de lo que el mundo demanda, es sí paradójico que estemos atravesando una crisis económica como la que estamos viendo, que tiene que ver con un montón de aristas, pero vos diste, me parece, en el punto clave que tiene que ver con la evolución de lo fiscal, el tamaño del sector público y el déficit que no se puede financiar, donde se fueron agotando todas las cajas o las fuentes de financiamiento, y aparece una situación insostenible donde termina ajustándose por las malas en un contexto de muchísima incertidumbre que va a golpear seguramente y directamente a la actividad económica, más allá de los números financieros que compartimos cada mañana acá en La Nación Más. Lo prevengo a Jero Mura, enseguida voy al microcentro para ver qué pasa allí. De tu experiencia, Esteban, y también te despido con esto, ¿te parece que va a haber un paquete de medidas, un plan o algo, o crees que vamos a pasar un fin de semana sin demasiado anuncio? Debería, el tema es cuando uno analiza lo que pasó siempre, por eso está bueno analizarlo en lo que fue la gestión de este gobierno, y siempre que hubo picos
de disparada del dólar paralelo, hubo algún tipo de reacción, sea con una carta de la vicepresidenta, con un avance hacia el acuerdo con el fondo, que ahora no se está viendo. El acuerdo con el fondo había sido el último ancla o apuesta para intentar tener un programa y un sendero que también se dilapidó porque las metas fueron o no cumplidas o cumplidas con algún tipo de maquillaje de números. Y entonces en ese contexto donde se pierde credibilidad de ese programa, es complejo ver hacia dónde puede ser si sobre todo no hay una cuestión de definición política o de acuerdo que se muestre de si estamos todos dispuestos a seguir este camino. Y ante esa cuestión de no generar confianza ni previsibilidad es bastante complejo cuando tampoco hay medidas anunciadas o estos rumores que empiezan a aparecer que no se definen de ninguna forma. Agradecerte por... ¿Cuántos años tenés, Esteban? 34. Gran laburo. La verdad que quiero felicitarte públicamente, sos muy sólido. 34. ¿Qué modelo sos? ¿En qué año naciste? 88. O sea que algunas de las crisis que yo conozco solo las he visto por los libros. Pero de verdad, más allá del chiste, felicitaciones por el laburo y te vamos a volver a molestar antes de terminar el programa. Excelente, Luis, acá estamos. Muchas gracias. Hasta luego. 88 no lo ponen nunca más al aire. No, o sea, mátenlos. No quiero dialogar con nadie que tenga menos de 45. Jero Mura del Microcentro. Nos vamos a ir al corte, pero ¿me actualizás los datos que tenés allí en la City? Sí, Luis, te digo, algunos han bajado un poquito en el precio que están pidiendo para los que vienen a comprar el dólar. 3.45. Esto es un poco lo que estamos viendo. Esto es, hay que tener en cuenta lo siguiente. No todos venden, los que lo hacen, 3.45, de ahí para arriba. Dólar turista, 2.40. Esto es lo que le están pidiendo a los turistas que justamente vienen aquí con sus dólares y necesitan pesos, ¿no? Bueno, es un precio que de alguna forma los arbolitos han establecido y que es un poco lo que ven en el día de hoy aquí en la calle Florida. Esto va a ir, obviamente, moviéndose a lo largo de toda la jornada, así que vamos a ir actualizándolo constantemente. Gracias, chiquilín. Hasta luego. Martín Pinus Real Estate, la posibilidad de que el sueño de una vivienda sea posible. Martín Pinus Real Estate, viviendas premium, asesoramiento, desde la búsqueda hasta la concreción y la firma de la escritura. Tenés que seguirlo en todas las redes sociales. Martín Pinus Real Estate.